Shalom, paz de Argentina. Les habla el hermano Ricardo y hoy, como todos los días de descanso, les traigo una palabra, más que nada el conocimiento de la verdad. La palabra dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y después el Mesías dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que yo quiero desenmascarar en este día es la gran mentira del calendario gregoriano que está impuesto en nuestro país y en todo el mundo. Un calendario que fue implementado por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Así que, y antes de este estaba el Juliano, implementado por Julio César. Lo que yo quiero más que nada hacerles entender de que este calendario es un calendario pagano. Y tanto los meses como los días de la semana hablan de deidades paganas, celebraciones paganas y celebridades paganas del Imperio Romano. Fíjense qué casualidad que el Papa está en Roma y gobierna el mundo desde Roma como si fuera un emperador. Que ese tema del Papa vamos a hablar en otro momento, pero bueno, en ninguna parte de la Biblia dice de que tenga que haber un Papa que gobierne en todo el mundo. Eso no existe, porque la palabra dice que somos todos hermanos y no hay superior ni inferior, sino que hay ministerios diferentes y hay funciones diferentes de cada miembro del cuerpo, pero ninguno es más importante que el otro. Lo primero que vamos a hablar es el origen de la Navidad, que la Navidad tiene su origen en una combinación de la conmemoración cristiana del nacimiento de Jesucristo y tradiciones paganas antiguas, principalmente la celebración del solsticio de invierno en el Imperio Romano. La fecha 25 de diciembre fue elegida por la Iglesia Católica, en parte, para cristianizar festividades paganas como la del nacimiento del Sol Invictus, asociando el nacimiento de Cristo con el de la luz que vence la oscuridad. Es verdad de que Cristo es la luz que vence la oscuridad, pero Cristo no es el sol. Cristo, el Mesías, no es el Sol Invictus. El Sol Invictus es una deidad romana, pagana, que no tiene nada que ver con lo denominado cristianismo, si es que existe el cristianismo. ¿Por qué digo si es que existe el cristianismo? Porque el cristianismo está basado en muchas religiones, como por ejemplo la católica, evangélica, adventista, testigos de Jehová, mormones, y bueno, no me acuerdo, pero hay varias que son denominadas cristianas. Están también los de la palomita, esto de la religión esta que viene de Brasil. Ay, que no me acuerdo. Bueno, están los adventistas también. Pero son religiones denominadas cristianas. Y se ponen el título de cristianas porque dicen creer en Cristo, en el Mesías, ¿no? Esta celebración del 25 de diciembre fue popularizada, según lo que pude sacar, digamos, de Google,
fue popularizada por el historiador cristiano Sexto Julio Africano. Otra, fiesta importante que ellos celebraban el 25 de diciembre es la Saturnalia, dedicada al dios Saturno, que se celebra en el mes de diciembre con banquetes, intercambio de regalos. Fíjense qué casualidad, ¿no? Que el 25 de diciembre se hace un banquete y se dan regalos. Dice que la Iglesia Católica adoptó el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad, en parte para facilitar la conversión de las poblaciones paganas que ya tenían arraigadas estas celebraciones. De esta manera se fusionaron los elementos de las festividades paganas con los cristianos, reemplazando el culto al sol por la adoración a Cristo, considerado el sol de justicia. Cristo no es el sol de justicia, Cristo no es el sol, Cristo es la luz. Y fíjense que dice claramente que lo hicieron a propósito para cristianizar a los paganos. Entonces, de esta manera, lo que buscaba la Iglesia Católica era sumar adeptos a su religión. Entonces, cada mes del año tiene un significado, excepto el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que significan séptimo, octavo, noveno y décimo. El mes de enero, por ejemplo, el 1 de enero, como inicio del año, fue establecido en el calendario juliano, que comenzó a regir en la época de Julio César, ya que coincidía con la asunción de los cónsules romanos. Algunos países adoptaron el 1 de enero como en el inicio del año en fechas específicas a partir del siglo XVI. Enero toma su nombre del dios Jano, representado con dos caras, la mirada hacia el pasado y hacia el futuro. Julio César designó enero en honor al dios Janus o Janos, dios de las puertas y de los inicios, o sea, el que abre puertas. El mes de febrero es en alusión a la fiesta romana Februa, un ritual de purificación que se celebra el 15 de febrero. El mes de marzo, su significado está ligado al dios romano de la guerra, Marte. Abril significa abrir, en referencia a cómo la tierra se abre para dar paso a las nuevas flores y frutos durante la primavera. El mes de mayo proviene de la diosa romana Maya, relacionada con la fertilidad, la prosperidad y el crecimiento. El mes de junio, la teoría más aceptada es que el mes fue nombrado en honor a la diosa romana Juno, asociada con el matrimonio, la protección de las mujeres y el nacimiento. El mes de julio debe su nombre a Julio César en su honor tras su asesinato en el año 44 a.C. El mes de agosto fue nombrado en honor al emperador romano Octavio Augusto. Y fíjense que también en este calendario romano, los gobiernos, vamos a hablar de Argentina, que es el país donde vivo yo, existe el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día de la Soberanía Nacional, el Día de la Independencia, Día de la Bandera, Día del Trabajador, Carnaval, ahora se está celebrando también Halloween, o sea, Día de Brujas, también está el Día del Orgullo Gay, la Pascua, la falsa Pascua, porque la Pascua que se celebra en este país, que celebra, digamos, la religión cristiana en su generalidad, no es la verdadera Pascua. Y eso lo vamos a hablar más adelante. La verdadera Pascua es la Pascua judía. No hay otra Pascua que no sea la judía. Y después vamos a hablar de eso. Fíjense que también los días de la semana tienen su origen en nombres de dioses paganos. Por ejemplo, el día lunes dice que es el día de la luna. El día martes
día de Marte, dios romano de la guerra. Miércoles, día de Mercurio, dios romano del comercio, los viajeros y los mensajeros. Día jueves, día de Júpiter, dios principal de el panteón romano. Día viernes, día de Venus, diosa romana del amor y la belleza. Acá sí, el sábado, el significado principal es el descanso derivado de la palabra hebrea Shabbat, que significa descanso. En otras culturas, como la romana, su nombre proviene de Saturno, dios del tiempo y la agricultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, al día sábado le llaman Saturday, o sea, día de Saturno. Lo correcto es lo que dije primero, que el significado principal es el descanso. ¿Por qué? Porque el sábado es el séptimo día de la semana, es el último día de la semana, porque la semana comienza el día domingo y no el día lunes, como creen muchos. Entonces el séptimo día es el Shabbat, que es el día de descanso. Y después el domingo, que es el primer día de la semana, es un día de descanso para muchos y también proviene del latín que significa día del Señor. En la antigua Roma se le llamaba dies solis, o sea, día del sol. En realidad, el origen del día domingo, que en inglés, o sea, en Estados Unidos le llaman Sunday, o sea, día del sol, en realidad el domingo es el día del sol. No tiene nada que ver con el Señor, porque el Mesías claramente dijo que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, y el día de reposo no es el domingo, sino el sábado, séptimo día de la semana. Entonces, ¿qué pasa? Este calendario que ha sido implementado por un papa, lo que han hecho es meter en la cultura cristiana todas las festividades paganas provenientes de Roma. ¿Para qué? Para sumar adeptos a su religión. Pero esto no es lo correcto. Fíjense que los planetas también tienen nombres de dioses paganos, como Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Urano, Neptuno, Plutón. Tienen todos nombres de deidades o de celebridades que provienen de la cultura romana. Entonces, tenemos que entender que estamos viviendo en un calendario que no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con el Creador, no tiene nada que ver con los hijos de Dios, con los llamados cristianos. Aquellos que aceptamos al Mesías como nuestro Salvador, que seguimos sus pasos. Hay un calendario hebreo que comienza en la primavera de Israel. Cuando en Israel es primavera, ahí comienza el año del verdadero calendario, que es el hebreo. Ahora, ¿qué pasa? Yo, por decir esto, no es que yo soy judaizante, como dicen muchos, que por hablar de la cultura judía somos judaizantes. Judaizante es aquel que incita a las personas a circuncidarse para guardar la ley, cuando la verdadera circuncisión es la del corazón y no la del prepucio. Entonces hay un calendario que comienza en primavera en Israel y comienza justo cuando la luna empieza a crecer, y ese es el primer día.
Y vamos a leer acá en Levítico 23, ahora sí le voy a pedir que abran sus Biblias en Levítico 23, que habla acerca de las fiestas sagradas que fueron impuestas por el Creador de los cielos y de la tierra. Todas estas fiestas, estos días del Padre y de la Madre, todas estas fiestas que se celebran alrededor de todo el mundo, no están en la Biblia. No existe el 25 de diciembre, no existe el 1 de enero. En ninguna parte de la Biblia dice que a partir del nacimiento del Mesías se debe contar una nueva era y empezar con el año 0 o el año 1. No lo dice en ninguna parte, eso fue un invento de la Iglesia Católica. Lo que quiero es que abras los ojos para darte cuenta de que estás viviendo una mentira. La verdad está en la Biblia. Y por eso te le voy a leer la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Levítico 23 dice: dijo Yahweh a Moisés o Moshe: di a los israelitas, estas son las fiestas establecidas por Yahweh en que convocarán asamblea santa. 6 días se trabajará, pero el 7º día será Shabbat, de sagrado reposo, día de santa reunión. Ningún trabajo haréis. Será Shabbat consagrado a Yahweh donde quiera que habite. Fíjense que el Shabbat, el día de reposo semanal, es una fiesta que debemos celebrar. Ese es el verdadero día del Señor. Es el verdadero día del Señor. El Shabbat, que fue cuando Dios reposó, después de haber creado todas las cosas, el 7º día reposó. Reposó el 7º día y no el primero. Muchos, la mayoría de los cristianos, afirman que el día de reposo se pasó para el domingo porque el Mesías resucitó un domingo. Y ahora digo yo, ¿en qué parte de la Biblia lo dice? Y si ustedes buscan, no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga que el día de reposo se pasó para el domingo. Porque dicen que el domingo es el día del Señor. Pero el día del Señor no es el domingo, es el sábado, según lo que el Mesías mismo dijo. Y según lo que la Biblia dice, en toda la palabra, habla del sábado como el día de reposo. Después en el versículo 4 dice: estas son las fiestas establecidas por Yahweh en que convocarán asamblea santa a su debido tiempo. Dice, el día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua de Yahweh. Pascua, primer fiesta, 14 del primer mes. Fíjense que la Pascua no tiene nada que ver con el día de la semana y no tiene nada que ver con el calendario gregoriano impuesto en nuestra nación, sino que tiene que ver con el día 14 del primer mes del calendario hebreo, que, como les dije, comienza justo cuando comienza la primavera en Israel. Después dice, el 15 de ese mes es la fiesta del pan sin levadura, en honor a Yahweh. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día tendrán asamblea santa, ningún trabajo servil harán. Y cada día ofrecerán a Yahweh una ofrenda abrazada al fuego. El 7º día habrá asamblea santa, ningún trabajo servil harán. Entonces, la segunda fiesta es de los panes sin levadura, que se celebra por 7 días. Se come pan sin levadura. Ustedes fíjense que el Mesías entregó su vida en Pascua. Él es el pan sin levadura. Así que el Mesías celebró Pascua, celebró pan sin levadura y también celebró
el día de las primicias, que es la tercera fiesta, y dice así: dijo Yahweh a Moshe, o Moisés, di a los israelitas, cuando entren en la tierra que les doy y cosechen el trigo, traerán al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Él mecerá esa gavilla ante Yahweh para que sean aceptos. La mecerá el día que sigue al Shabbat. El mismo día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán a Yahweh como holocausto un cordero de un año. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda abrasada, gratísimo aroma a Yahweh. Su libación será la cuarta parte de un hin de vino, 1 litro. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que hayan ofrecido en ese día la ofrenda de vuestro Dios. Es decreto perpetuo por todas vuestras generaciones, donde quiera que habiten. El Mesías celebró también el día de las primicias, porque él resucitó al tercer día, justo el día que se celebraba las primicias. Y la palabra dice que el Mesías es las primicias de la resurrección. Él es la primicia, él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. La cuarta fiesta es el Pentecostés. Dice: pasadas 7 semanas completas a partir del día siguiente al Shabbat, en que ofrecieron la gavilla para que fuera mecida, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, es decir, a los 50 días, ofrecerán a Yahweh el nuevo trigo. De vuestras habitaciones traerán 2 panes para que sean mecidos, serán de 2/10 de efa de flor de harina, unos 4 kilos, cocidos con levadura, son la primicia para Yahweh. Además de los panes, ofrecerán 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro y 2 carneros. Serán ofrecidos a Yahweh en holocausto junto con su presente y su libación. Será una ofrenda abrasada, grato aroma para Yahweh. Ofrecerán también un macho cabrío como expiación y 2 corderos de un año como sacrificio de paz. El sacerdote los presentará ante Yahweh como una ofrenda mecida junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán algo sagrado de Yahweh para el sacerdote. En ese mismo día convocarán asamblea santa, ningún trabajo servil harán, es decreto perpetuo por todas las generaciones donde quiera que habiten. Y cuando cosechen la mies de vuestra tierra, no segarán hasta el último rincón del campo, ni espigarán después de segar. Para el pobre y el extranjero lo dejarán. Yo soy Yahweh vuestro Dios. Entonces, la cuarta fiesta es Pentecostés, que fue cuando los discípulos del Mesías estaban reunidos y recibieron el Espíritu Santo. Así que el Mesías también celebró Pentecostés. Después viene el día del perdón. Y dice así en el versículo 23, Yahweh dijo a Moisés: di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será Shabbat. Se anunciará a son de shofar. Muchas Biblias dicen trompeta, pero en realidad el pueblo hebreo no usa trompetas, usa shofar. La trompeta viene del Imperio Romano, y esto te lo quiero decir para que te des cuenta que la mayoría de las Biblias también están adulteradas. Entonces anunciará a son de shofar y habrá asamblea santa, ningún trabajo servil harán, y ofrecerán a Yahweh una ofrenda abrasada al fuego. Yahweh agregó: el 10º día de este mes, de este séptimo mes, será el día de la expiación. Tendrán santa asamblea, ayunarán y ofrecerán a Yahweh ofrenda abrasada al fuego. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliarse
ante Yahweh vuestro Dios. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. El que haga algún trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo harán, es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones donde quiera que habiten. Será para vosotros día de completo reposo y ayuno desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente. Guardarán vuestro reposo de tarde a tarde, guardarán vuestro Shabbat. Entonces, ya vamos por la sexta fiesta, y si no me equivoco falta una. Fíjense que habla de sacrificar animales. Bueno, el sacrificio ya no es necesario, pero sí es necesario recordar estas celebraciones porque fueron puestas por Yahweh para que nosotros las celebremos a perpetuidad. Porque dice la palabra que es a perpetuidad. Entonces, lo que por ahí debe cambiar es la forma de celebrarlo, porque claro, como el Mesías es el sacrificio perfecto, ya no necesitamos sacrificar animales para obtener el perdón de los pecados, porque gracias al sacrificio del Cordero, que es el Mesías, obtenemos perdón de los pecados. Después está la fiesta de las cabañas. En el versículo 33 dice: dijo Yahweh a Moisés, di a los israelitas, el día 15 de este séptimo mes empieza la fiesta de las cabañas en honor a Yahweh durante 7 días. El primer día habrá asamblea santa, ningún trabajo servil harán. Durante 7 días ofrecerán a Yahweh ofrenda abrazada al fuego. El octavo día tendrán asamblea santa y ofrecerán a Yahweh ofrenda abrazada al fuego. Es fiesta, ningún trabajo servil harán. Estas son las fiestas establecidas por Yahweh, en que convocarán asambleas santas para ofrecer a Yahweh ofrenda abrazada, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Estas fiestas son además de los Shabbat de Yahweh, además de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbran dar a Yahweh. Desde el 15 del mes séptimo, cuando hayan cosechado el fruto de la tierra, harán fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será Shabbat y también el octavo día será Shabbat. El primer día tomarán ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán ante Yahweh vuestro Dios durante 7 días. Harán fiesta a Yahweh durante 7 días cada año. Será decreto perpetuo por todas vuestras generaciones. La celebrarán en el séptimo mes. Habitarán en cabañas durante los 7 días. Todo nativo de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice habitar a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy Yahweh vuestro Dios. Así Moisés comunicó a los israelitas las fiestas establecidas por Yahweh. Entonces, si querés ser un verdadero hijo de Dios, si querés conocer la verdad está en la Biblia, no está en lo que dice un pastor, no está en lo que dice un cura, no está en lo que dice un líder religioso, no está en lo que dice un predicador, está en la Biblia. La única fuente de verdad es la Biblia. Y lamentablemente, la mayoría de las Biblias están adulteradas. Como por ejemplo le decía acerca de las trompetas, que dice a son de trompeta. Pero en el pueblo hebreo no usan trompeta, usan shofar, y esto viene del pueblo hebreo. Es imposible que en la Biblia diga trompeta. Tiene que decir sí o sí shofar en el original. Entonces, celebremos las fiestas que Yahweh estableció.
y dejemos de celebrar las fiestas paganas, los días paganos, los meses paganos. Yo podría ayudarlos a conocer el calendario hebreo, que estamos en el año 5800, algunos dicen 5800, otros que ya estamos después de 6000, porque tampoco se sabe bien en qué año estamos, pero sí podemos saber cuándo comienza el calendario hebreo, que es el calendario que deberíamos nosotros de tener. Y muchos me dirán, bueno, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, entonces vivimos en un país gentil y tenemos un calendario gentil. Pero si el Mesías dijo, nadie viene al Padre sino por mí, nuestro destino es llegar al Padre, nuestro destino es conocer al Padre y conocer al Hijo. La única forma de conocer al Padre y al Hijo es a través de la Biblia, a través de la verdad. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos celebrar las fiestas que están establecidas en la Biblia y no las fiestas que fueron impuestas por hombres. Es más, que fueron puestas a propósito para que la gente celebre ocultamente festividades paganas, generalmente de origen romano. Bueno, este es el final del mensaje, espero que le haya sido de utilidad. Mi idea es de que conozcas la verdad, mi idea es de que seas libre. Yo quiero que seas libre y la única forma de ser libre es conociendo la verdad. Así que tengas un hermoso día, feliz día de reposo, que Yahweh te acompañe en todo lo que hagas y que prospere la obra de tus manos, que te guíe por sendas de justicia y de verdad y que nunca deje de guardarte y de protegerte. Shalom.